Hola, queridos amigos y hermanos, reciban un afectuoso saludo en el nombre de Cristo Jesús. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Me siento muy bendecido de tener una vez más la oportunidad de compartir en este hermoso espacio de reflexión un mensaje de la palabra de Dios, el cual deseo desde lo profundo de mi corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Martin Luther King en cierta ocasión mencionó que la fe se encuentra dando el primer paso, aunque no veas toda la escalera. Hubo una vez un hombre que se perdió en el desierto y con el paso de los días se fueron terminando sus víveres, se terminó el agua, pero lo más importante es que se terminó su esperanza de poder sobrevivir. Él decía para sus adentros: voy a morir en este lugar solo. Sin embargo, en los momentos más aciagos, más complicados que estaba enfrentando, a lo lejos vio un oasis, un lugar paradisiaco en medio del desierto, en el que había palmeras, había árboles frutales, y le parecía que a lo lejos estaba escuchando el correr del agua, un manantial. Sin embargo, este hombre dijo para sus adentros: lo que estoy viendo es una fantasía. Esto no puede ser real. Estoy en el desierto. Lo que está sucediendo es que mi mente está proyectando algo que yo deseo con todo mi corazón y está tratando de engañarme. Pero esto no puede ser cierto. La realidad es que yo voy a morir en este desierto. Así que este hombre, después de poco tiempo, finalmente murió en las arenas del desierto. Un par de días después, dos beduinos que estaban cerca de ese lugar encontraron su cuerpo yaciendo sobre la arena, y uno de ellos expresó lo siguiente: no entiendo qué fue lo que pasó aquí. Estaba tan cerca de un oasis, seguramente lo pudo ver con claridad. ¿Por qué no llegó hasta allá? ¿Por qué no se arrastró? Y su compañero le dijo: porque este es un hombre moderno. ¿Sí? Es decir, es un hombre, el hombre moderno es alguien que no sueña, que no tiene esperanza, que no tiene ideales y que no cree en Dios. Hermanos, los adoradores de esta era tecnológica no consideran real aquellas cosas que no pueden medir, aquellas cosas que no pueden cuantificar. Así que la fe para muchos no es una posibilidad. Cuán importantes son las palabras del reverendo Martin Luther King, quien dijo, como al inicio cité, la fe se encuentra dando el primer paso, aunque no conozcas toda la escalera. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la historia de un hombre que estuvo decidido a dar el primer paso para cambiar su vida. Y esta historia la vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, a partir del versículo 46. Es maravilloso lo que nos enseña la palabra de Dios, porque en ella podemos dar testimonio de que muchas personas tuvieron encuentros maravillosos con el Señor, encuentros con Cristo Jesús que definitivamente cambiaron sus vidas. Y esta no es la excepción. Así que hoy vamos a ver el valor de la fe. El relato dice lo siguiente: Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante. Entonces vinieron a Jericó,
Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hermoso relato tiene algunas características que quiero explicarte para que podamos extraer una enseñanza actual, una enseñanza para nuestra vida, en la situación que tú estés en la que tú te encuentras. Lo primero que quiero decirte es que el Evangelio de Marcos fue el primero de los 4 evangelios en escribirse. Aproximadamente unos 30 años después de que estas historias que hoy conocemos a través de los evangelios sucedieran, se escribió el Evangelio de Marcos. Esto es algo que muchos ignoran y hoy quise comentarlo con ustedes. Fue el primero en escribirse de los 4 evangelios. Después se escribió Mateo y Lucas, y bastante tiempo después se escribió el Evangelio de Juan. Así que cuando el Evangelio de Marcos se escribió, es muy probable que Bartimeo estuviese vivo. Es muy probable que Bartimeo fuese parte de la iglesia y que muchas personas le conocían. Y si no estuviese vivo, lo más probable es que muchos le tenían en el recuerdo muy presente. Lo segundo que quiero comentarte de esta historia es que este relato tiene 2 características literarias. La primera es que se trata de un relato de sanación, un relato en el cual vemos a Jesús hacer un milagro. Los relatos de sanación generalmente son aquellos en donde hay una persona enferma, pero Jesús, lleno de misericordia y lleno del poder de Dios, Jesús obra un milagro y les restablece. Pero también es un relato de llamamiento. La Biblia, queridos amigos, tiene relatos de llamamiento, y son esas historias en donde podemos dar testimonio de cómo Dios llama a un hombre o a una mujer para tener una relación de amistad y para ofrecerles un proyecto de vida que tiene que ver con el proyecto de Dios en este mundo. Este es un relato de ese tipo también, y quise compartirlo contigo. Los personajes de esta historia, el primer personaje que vemos aquí es nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice la historia que esta escena se desarrolla en la ciudad de Jericó. En los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, Jericó era la segunda ciudad en importancia después de Jerusalén. Era la segunda ciudad más grande del país. Era una ciudad en donde muchas personas de la clase alta de Jerusalén tenían sus casas para vacacionar, puesto que tenía un clima más agradable que la capital. Y Jesús, dice la Escritura, que estaba en Jericó,
pero nos dice que simplemente iba de paso. En esta ocasión no se menciona que el Señor hiciese algún milagro, no se menciona que el Señor Jesucristo estuviese allí por una razón especial, simplemente Jesús iba de paso, porque él iba hacia Jerusalén, y cuando ibas de Galilea hacia Jerusalén, una de las ciudades que te quedaban de paso era precisamente Jericó, y Jesús iba con sus discípulos, hermanos. Resulta que se encontraba muy cercana a la fecha de la celebración de la Pascua, así que muchas personas se dirigían hacia la ciudad de Jerusalén. Y allí iba Jesús con sus discípulos. Pero también encontramos a otro personaje, y es a este hombre que el relato evangélico llama Bartimeo. Algo que te puede sorprender quizá es que yo te diga que realmente no se trata de su nombre, sino que se trata de un apellido. Pero no cualquier apellido, se trata más bien de un patronímico. ¿Y qué es un patronímico? Bueno, en muchos países en la actualidad, déjame decirte que en lugar de utilizar los apellidos, utilizan los patronímicos. Y el patronímico es simplemente hacer referencia que la persona es hija de otra persona, o se narra de quién es hijo. Muchos de nuestros apellidos originalmente eran patronímicos. Por ejemplo, el apellido Martínez es un patronímico que significa hijo de Martín. O el apellido Rodríguez es otro patronímico que significa simplemente el hijo de Rodrigo. En español, generalmente los apellidos que terminan con E y Z son patronímicos, hermanos. Bueno, pues Bartimeo, hermanos, era un patronímico que significaba simplemente el hijo de Timeo. Bartimeo, el hijo de Timeo. Y el nombre Timeo era un nombre griego que significaba el honorable. Así que se estaba diciendo con su nombre que Bartimeo era el hijo de alguien honorable. Esto lo podemos tomar en dos líneas. La primera, ¿verdad?, es qué contradicción. Un nombre hermoso, un nombre honorable, un nombre grande, ¿verdad?, un nombre de abolengo, Bartimeo, pero el hombre pertenecía a la clase social más baja de Israel. Porque quiero decirles, hermanos, que había clases sociales, y en la clase social más baja estaban aquellos que no podían hacer otra cosa más que pedir limosna en el camino. Y además era un hombre ciego, era un hombre enfermo. Así que era el hijo del honorable, pero en la realidad él estaba muy mal. Pero por otro lado también podemos entender que ya con el nombre, el relato bíblico nos está diciendo el valor de esta persona a los ojos de Dios. Yo no sé qué situación estás atravesando en este momento. No sé cómo te sientes. No sé lo que estás viviendo. Quizá estás enfrentando situaciones difíciles a nivel personal. Posiblemente alguien está atravesando una situación de enfermedad, o estás atravesando en tu familia por crisis muy fuertes y te sientes desdichado o desdichada. Y que alguien te diga, Dios te ama, quizá para ti en alguna situación que estás viviendo, esto no pueda tener mucho significado. Sin embargo, quiero decirte que la fe es algo maravilloso, porque la fe es lo que nos permite, aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, poder mantener la perspectiva de que Dios tiene algo maravilloso para nosotros, independientemente de nuestro presente. Así que hablar de Bartimeo como un hombre honorable, como el hijo de alguien importante, esto nos habla de que el presente de las personas no es lo más importante.
lo que tú estés viviendo en este momento puede cambiar. La mentalidad judía en el primer siglo de nuestra era era una mentalidad difícil, porque ellos tenían la idea de que las personas que estaban enfermas, que tenían alguna discapacidad, esto era así porque Dios les estaba castigando. Así que imagínense la situación tan difícil que estaba viviendo Bartimeo. Dios lo castigaba, no se menciona la cercanía de su familia, aunque indudablemente era hijo de alguien, pero si su padre vivía, su padre permitía que él pidiera limosna y no podía trabajar. Por eso él estaba al lado del camino. En este relato, todas las personas están caminando. Todos están sobre el camino, pero Bartimeo está fuera del camino. ¿Te has sentido en algún momento que hay cosas que no encajan en tu vida? ¿Que no estás avanzando? ¿Que no vas hacia adelante, sino que estás como a un lado, ¿verdad? Bueno, pues esa era la situación que estaba viviendo Bartimeo. Este hombre estaba ciego, pero el sentido del oído lo tenía muy desarrollado, pues el relato bíblico dice que escuchó que cerca de él estaba pasando Jesucristo. Y entonces Bartimeo empieza a gritar y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí aparece la multitud. La multitud juega un papel importante en muchos relatos de la Biblia. Y generalmente la multitud, el papel que desempeña es el de un obstáculo. Aquellas personas que querían acercarse a Jesús se enfrentaban al obstáculo de la multitud que les impedía. Y en el caso de Bartimeo no era la excepción, porque él gritaba, pero la multitud le decían: cállate, deja de gritar. Quizá tú has vivido experiencias similares. Has querido acercarte a Dios, pero quizá han aparecido pruebas, han aparecido dificultades, quizá situaciones que te hacen pensar que no es fácil acercarse a Dios. Bueno, pues en la Biblia estas situaciones se describen como una multitud. Bartimeo era muy tenaz, porque mientras más lo callaban, mientras más lo ofendían, el texto bíblico dice que él gritaba más fuerte. Y gritaba más fuerte, decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero decirte que las palabras que Bartimeo utilizó eran palabras muy especiales. Y te voy a explicar por qué lo eran. Primero, porque se refiere a Jesús como hijo de David. En la historia sagrada, uno de los personajes más importantes es el rey David. La Biblia dice que era un hombre tan especial que fue conocido como aquel que sabía comprender a Dios. David era un hombre conforme al corazón de Jehová, dice la Escritura. Y en la historia bíblica, hermanos, no hubo un rey tan importante, tan especial como David. Pastor de ovejas, salmista, profeta, rey, amigo de Dios. Era un hombre que todo lo tenía, hermanos. Y entonces el israelita, hermanos, en su mentalidad, hablar de las promesas de Dios y hablar de la bendición de Dios en el futuro era hablar en términos de que algún día habría otro David, un descendiente de David. Y no a cualquier persona, hermanos, no a cualquier rey se le llamaba así. De hecho, en la Biblia
solamente hay dos personajes a quienes se les llama hijo de David. El primero es el rey Salomón. Ustedes quizá conocen la historia de este hombre tan sabio. Y el segundo es nuestro Señor Jesucristo. Pero le dice: ten misericordia de mí. Estas palabras, hermanos, no son palabras que una persona pronunciara de manera común ni de manera cotidiana, porque son palabras que solamente se le dirigen a Dios. Cuando leemos el libro de los Salmos, leemos que los salmistas le decían: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, apiádate de mí. Así que cuando Bartimeo está diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, está reconociendo primeramente, ¿verdad?, que Jesús es el Mesías prometido de Dios. Él podía creer, hermanos, que Jesús era quien decía que era. Pero él sabía que Jesús venía de Dios. Y por eso le dice: ten misericordia de mí. Jesús lo escucha y lo manda a llamar. Y aquí viene la parte más importante, hermanos, porque Bartimeo buscaba un milagro. Él buscaba una respuesta a su necesidad evidente e inmediata. Pero Jesús no solamente había decidido devolverle la vista, sino que había decidido darle una vida nueva. Por eso dice: lo mandó a llamar. Y hermanos, dice la Escritura que Bartimeo, cuando escuchó que Jesús lo mandaba a llamar, de pie se puso, dando un brinco, se puso de pie y arrojó su capa. La capa seguramente era su única posesión, hermanos, lo único que tenía, y lo arrojó. Va con Jesucristo y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Muchos pudiéramos preguntarnos: ¿qué no era evidente? Pero Jesús le pregunta, porque quiero decirte que nuestro Dios no nos va a imponer absolutamente nada. Dios no te va a imponer una religión. Dios no te va a imponer una ley. Dios no te va a imponer ni siquiera un milagro. Tú tienes que pedírselo a Dios. Y Bartimeo le dice: Señor, yo quiero recobrar la vista. ¿Sabes? Bartimeo no era un hombre ciego de nacimiento. Cuando él dice: yo quiero recobrar la vista, esto nos dice que él en algún momento de su vida dejó de ver, pero tenía la experiencia de ver con sus propios ojos. A diferencia de otros relatos en donde Jesús pone sus manos sobre el cuerpo de la persona enferma, en esta ocasión el Señor Jesucristo, son pocas las palabras que cruza con Bartimeo y ni siquiera lo toca. Pero sus palabras son un reconocimiento a la fe de este hombre, porque le dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz. Y le dijo: vete. Pero el texto bíblico dice que Bartimeo desobedece a Jesús, porque en lugar de irse, Bartimeo decidió seguirle. Es una historia maravillosa. Este hombre estaba atrofiado de la vista, pero sus ojos espirituales no estaban ciegos. Él no estaba ciego del todo, porque supo reconocer que aquella persona con quien tenía este encuentro tan especial era la persona con quien él podía acercarse a Dios y pedir misericordia, y pedir sanidad, y pedir salud.
querido amigo, querida amiga, hermanos todos, yo creo que Jesús está al encuentro de nuestras vidas. Jesús está tan cerca de nosotros como el primer paso. El Señor Jesucristo está tan cerca de nosotros, tan cerca con el simple hecho de pronunciar su nombre. Y yo quiero invitarte en esta ocasión maravillosa para que oremos juntos a nuestro Dios. En donde tú te encuentras, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesucristo, muchas gracias por hacerme saber que tú estás cerca de mí y que lo único que necesito es dar un paso hacia adelante y decirte con todo mi corazón y con toda mi necesidad: ten misericordia de mí. Yo quiero caminar contigo, quiero aceptar lo que tienes para mi vida. Así que te suplico que me enseñes a hacerlo y que me ayudes a dar los pasos que sean necesarios para tener una amistad y una relación contigo. En tu nombre todo lo pedimos. Amén. Querido amigo, querida amiga, hermanos, hermanas, no dejemos que las situaciones de la vida nos agobien tanto que nuestra experiencia sea como la de aquel hombre que, estando tan cerca del oasis, que estando tan cerca de su salvación, por no creer, por ser escéptico, por no tener fe, perdió la oportunidad de vivir. Yo les invito para que podamos dar ese paso de fe y podamos acercarnos a Dios. Esa es mi invitación. Deseo que Dios te bendiga. Paz a ti.